Real Madrid ha quedado eliminado de la UEFA Champions League ante el Bayern Múnich, quien les venció 4-3 en Alemania y 6-4 en el global. Vamos a estar hablando de inmediato de este desafío. Vamos a hablar de las alineaciones, donde el Real Madrid salió con Lunin en el arco, Lunin quien tuvo responsabilidad en uno de los tantos. Trent Alexander-Arnold de lateral derecho, lateral izquierdo Mendy, de centrales Rudiger y Militao, mientras que de volantes de primera línea estuvieron Valverde, de volante 5 y de volantes interiores Bellingham y Güler. Y en el frente de ataque estuvo Vinicius de extremo por izquierda, Mbappé de 9 y de extremo por derecha Brahim Díaz. Así se plantó el equipo de Álvaro Arbeloa. Entre tanto, el Bayern Múnich de Vincent Kompany salió con Neuer en el arco, también protagonista en el partido, para mal. Stanisic estuvo de lateral por derecha, por izquierda Laimer, Ta y Upamecano de centrales. En el eje estuvo Kimmich con Pavlovic, Gnabry fungiendo de enganche con muchísima libertad de movimiento, Olise de volante externo por derecha, Luis Díaz por izquierda y Harry Kane de 9 en el equipo de Bavaria para este compromiso de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Y no les voy a saltar nada porque voy a hablar del primer gol y algunos dirán, bueno, pero es que está saltando de una vez para hablar de los goles. Pero es que el gol del Real Madrid del partido llegó a los 35 segundos, donde un error garrafal de Manuel Neuer queriendo salir por bajo no advierte que Güler está por ese pasillo interior izquierdo y ni siquiera él controla la pelota, sino que de primera, para evitar que retrocediera con rapidez Neuer y se le complicara el disparo para anotar al turco, de primera le pegó y terminó anotando el tanto, un balde de agua fría en ese momento para el Bayern Múnich. Repito, a los 35 segundos y ya con esto, entonces el Real Madrid emparejaba la serie. Increíble, nadie podía pensar que esto podía suceder. Los entrenadores plantean un partido, lo planifican entre semana y de repente se consiguen con esto. Ningún entrenador se prepara para esto, porque estos son imponderables que suceden de mil en una y que la verdad te cuesta el poder reaccionar ante este tipo de situaciones. Luego llegaría lo que sería el empate para el Bayern Múnich y aquí tiene responsabilidad el portero Lunin. ¿Por qué? Porque fue un tiro de esquina donde Kimmich va a cobrar y realmente el centro no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque va hacia el corazón del área chica y allí obviamente esa es zona del portero y no fue un centro de esos que uno ve que son enviados con mucha fuerza, que va hacia con mucha velocidad, que le impide al portero reaccionar de manera rápida y además que no tenía que dar muchos pasos porque no era hacia el ángulo de una de las partes del área chica en lo absoluto. Fue con decirle que fue casi en la línea de gol. Pero Lunin se dejó ganar la posición allí prácticamente en la línea de gol por Pavlovic. Pavlovic no se podía creer que la pelota pasó por la corta, por el primer palo y, y él ni siquiera salta. Él se sorprende, lo que hace es poner la cabeza y listo. Envió al fondo de la red para entonces empatar el compromiso, insisto, apenas al minuto 6 de compromiso. Pavlovic, que indudablemente tuvo un gran partido tanto en la ida como en la vuelta. Y si bien es cierto que el Bayern no fue
ese equipo prolijo de la ida, hay que decir que hay un jugador que podríamos destacar como la figura del Bayern, y es este señor, Pavlovich. Es el jugador que maneja los tempos de este equipo, es un futbolista que sabe retroceder, pero que también sabe llegar. Y ese también que aparece junto a él en la foto podría ser figura, como lo fue Harry Kane, autor también de uno de los tantos, un gran delantero que tuvo cierta responsabilidad en el gol de Mbappé, porque Kane fue quien la perdió para que iniciara la contra Bellingham, pero fue un partidazo también para el futbolista inglés. Señores, en 6 minutos ya el partido estaba 1-1. Algo que uno sabía que iba a ser un partidazo, ¿no? Pero tampoco de 2 goles en tan corto tiempo, ¿no? Y entonces el partido se transforma en un Real Madrid haciendo daño con muy poco, como se le caracteriza a este equipo, como que con muy poco, con contraataques, con un pressing bajo, un lanzamiento en largo hacia uno de sus extremos, en este caso, por ejemplo, Vinicius. Vinicius ganaba la línea de fondo, centro, y por allí finalizaban las jugadas entre diferentes tipos de contraataque. Un equipo, eso sí, como siempre, con carácter, con oficio, y así, con esto, conseguirían el segundo gol. El Real Madrid se volvería a ir arriba. ¿Y por qué digo que hubo carácter, que hubo oficio? Porque Brahim Díaz tiene la pelota en el borde del área y él busca la falta. Él busca fabricar la falta. ¿Por qué? Porque tienen a un animal que le pega muy bien los tiros libres de zurda, como lo es Arda Güler. Ibrahim Díaz se le vio girando sobre su propio eje, intentando que hubiese un mínimo contacto de Laimer sobre él. Y para mí no hubo nunca falta. Y para muchos en las redes sociales, al ver los videos, prácticamente no hubo ningún contacto, pero la supo vender Brahim Díaz. La supo vender, entonces por allí el, el futbolista del Real Madrid pudo conseguir la falta. Aquí vemos la infracción de Laimer, que se quejó muchísimo por esta sentencia del árbitro, porque sabía que era algo en lo que el Real Madrid también tenía preparada, la pelota parada, en este caso un lanzamiento directo. Y bueno, y Arda Güler terminó em, anotando una joya de gol para poner el partido en 29 minutos, 2-1. Y vaya que también aquí tuvo cierta responsabilidad el portero Neuer, porque es que él en el disparo del futbolista turco, Neuer ni siquiera se lanza, él no se estira. Él termina intentando tapar la pelota de, de pie. Yo les voy a mostrar esta foto y ustedes quizás dirán, no, pero es que en caso de que usted no vio el partido y usted dirá, no, pero es que allí se ve que se lanzó. No, aquí esta foto le está engañando y él no se lanza. Él simplemente allí, al ver que parado no puede detener la pelota, ahí se inclina un poquito el cuerpo hacia el poste izquierdo y luego de que desvía un poco la pelota, pero sigue su dirección a la red, allí luego de eso es que él se cae, cae sobre la red del poste izquierdo y este sería entonces el 2-1. Entonces en los 2 goles ahí hay responsabilidad de Neuer. ¿Por qué? Porque no, es verdad, nunca se va a saber si estirándose la hubiese tapar. Para mí sí, pero todo portero tiene que, obviamente, lanzarse, dar todo el esfuerzo para intentar realizar el blocaje. Y lo que más me sorprende es que estamos hablando de un portero con una trayectoria impecable, ¿no? Pero fue lo que sucedió.
a la altura del minuto 29. El Bayern Múnich fue un conjunto que jugó a lo que todos esperábamos, un bloque alto, un juego de bastante posesión, de juego de posición en el que encabezó este juego de posición fue el lateral Leimer, el futbolista austríaco, y que en las primeras de cambio estaba haciendo mucho daño porque se presentaba en sus momentos como lateral por la banda opuesta, en sus momentos terminaba de extremo por derecha, en algunas ocasiones de volante 8, en algunas ocasiones incluso estaba haciendo las veces de doble 9 con Harry Kane. ¿Para qué? Para buscar esa superioridad numérica, conseguir ese 3 contra 2 que le permitiera por el centro hacer bastante daño. Algo en lo que hay que decir es que en comparación con el partido de ida en Madrid, donde Olise fue un crack, el mismo Nabri también, en este partido no pudieron. Arbeloa hizo una, aplicó una estrategia que le dio total crédito y hay que reconocérselo al entrenador merengue porque colocó allí a Mendy y Mendy sembró en seco a Olise. Olise ni siquiera se atrevía a hacer ese uno contra uno. Hacía la diagonal y se la adivinaba rápidamente Mendy. Valverde iba a hacer la cobertura para hacerle un 2 contra uno y Olise terminaba más que todo haciendo un pase con poca trascendencia. Y bueno, es cierto que anotó un gol, sí, pero anotó un gol cuando ya el partido estaba totalmente roto, sin Camavinga en el campo, etcétera. Y lo mismo, Luis Díaz hizo gol en la ida, hizo gol hoy en la vuelta, pero la serie de Luis Díaz no fue buena, muchachos. El colombiano no tuvo buenas actuaciones. Tenía problemas con la recepción, con el control orientado. Hubo un pase donde recibió en el área solo y no la supo ni siquiera controlar bien para definirlas. Pero de esto, obviamente, no, usted no lo va a ver mucho en las redes sociales, en la prensa, porque termina primero anotando y segundo el Bayern Múnich clasificando. Pero si no hubiese clasificado, seguramente hubiese bastante queja de la afición, porque estamos hablando de un gran club, un club élite y que desembolsó buen dinero por el futbolista neogranadino. Luego llegaría lo que fue el gol del empate. La verdad que fue una muy buena secuencia del combinado bávaro, donde el gol fue concretado finalmente por Harry Kane, pero la jugada se dio a través de una secuencia por la raya derecha. Estoy aquí tratando de ubicar la foto de Harry Kane. Ya se las voy a conseguir porque obviamente lo merece, ¿no? El futbolista inglés por todo lo que ha hecho en esta Champions League, no solo en el partido de ida y vuelta, sino en toda la Champions. Un futbolista que tiene más de 10 goles en la actual edición. Y bueno, aquí lo tenemos. ¿Cómo se da la jugada, muchachos? Kimmich tiene la pelota por el pasillo interior derecho. Allí se la pasa a Stanisic, quien está en la raya. Stanisic trata de dársela a Olise, pero el balón queda dividido entre Olise y un defensor merengue. Ese rebote le quedó a Upamecano y Upamecano tiene la marca de Vinicius. Él se dribla a Vinicius y hace un pase entre líneas al área Upamecano para Harry Kane, pero aquí hay que darle crédito a Luis Díaz. ¿Por qué? Porque antes de que venga el pase a Kane, Luis Díaz hace la diagonal, él estaba cerca de Kane, hace la diagonal para que entonces arrastrara la marca de Militao. Y cuando se lleva a Militao, viene el pase de Upamecano para que le quede con espacio a Harry Kane. Harry Kane hace el control orientado,
se acomoda hacia su derecha y realiza una joya de gol para entonces colocar el 2 por 2 a la altura del minuto 38. Sin embargo, el Real Madrid, como les he estado comentando, es un equipo que hace muchísimo daño con muy poco en ofensiva y conseguirían el 2-3 que volvía a reabrir la serie, a enviar esto en caso tal para la prórroga. Y fue una jugada que se da, muchachos, por algo también de polémica, porque hubo una posible infracción de Rudiger sobre Kimmich. Aquí ven cómo Kimmich está siendo marcado por Valverde y por Rudiger. Valverde lo está marcando limpiamente, pero Rudiger le mete la pierna y luego el cuerpo completo y lo tumba. Es cierto, ustedes dirán, bueno, pero es que la pelota las tiene a la derecha Nabri, sí, pero Nabri pierde la pelota rápidamente. Y cuando eso sucede, el árbitro, y ustedes, yo sé que ustedes lo han visto, el árbitro simplemente pita y hace el gesto con el dedo de que no fue en esta acción, sino en la anterior, atrás. Y allí, entonces, se cobraba infracción en favor del Bayern Múnich y eso no se concretó, no se sentenció. Luego de esto, le queda la pelota a Militao, Militao revienta, divide entre Bellingham y un defensor en este caso es Kane quien la va a recibir, divide, le queda la pelota a Bellingham. Cuando la pelota está cayendo, lamentablemente para los del Bayern, Harry Kane no hace un buen control orientado porque la pelota le había quedado en su posesión. Por eso les comentaba al inicio que Harry Kane tuvo responsabilidad también en ese tanto. Cuando puedan ver la repetición y de ese gol, y cuando la controla, la baja muy mal y la toma Bellingham. Perder la pelota contra el Real Madrid en el sector medular cuando recién estabas atacando, tomándote a contrapié, es pecado capital. Lo recibió Bellingham y Bellingham de inmediato, de primera, la envió a la raya a Vinicius. 1 contra 1 de Vinicius contra Jonathan Tah. Hace la diagonal para entrar al área, ve que Mbappé está entrando, se la cede por bajo y Mbappé un toque a la red para entonces colocar el 2-3 para irnos. Esa fue la fotografía del tanto tras la asistencia de Vinicius para entonces ese gol de Mbappé que hacía un primer tiempo bajo este guión. Un Bayern Múnich dominador en cuanto a posesión, pero en cuanto al contraataque, el Real Madrid era quien manejaba los tiempos en ese sentido. No estaba surtiendo efecto el pressing alto del Bayern Múnich y además que cuando estás haciendo pressing alto no debes perder la pelota, sobre todo cuando te toman a contrapié, que fue lo que le pasó en esta ocasión a Harry Kane, y eso entonces ayudó a que el Real Madrid se fuese arriba nuevamente. Es cierto, a la postre el Real Madrid no clasificó, pero vendió cara, muchachos, vendió cara su derrota. Y bueno, ya luego para el segundo tiempo, sería un compromiso bastante parejo, bastante cerrado y se mantenía, ¿no? El Real Madrid clasificando con ese 2-3 y siendo un global de 4-4, clasificando me refiero, accediendo hacia el tema de las prórrogas, de la prórroga para buscar ese pase a la semifinal y llega una irresponsabilidad de Camavinga, quien termina siendo el villano que evitó la remontada del Real Madrid.
Repito, estaba el global empatado y Camavinga entró al minuto 62 de partido. Entró de recambio y se hace expulsar con una doble amarilla, ¿no? La segunda amarilla no fue por una infracción, sino que fue por agarrar la pelota, irse corriendo, dando unos pocos pasos y luego se le entrega a uno de sus compañeros la pelota. Me preguntan, muchachos, para mí es exagerada la, la segunda amarilla. Y además, si ustedes ven el video, el árbitro ni siquiera se da cuenta que él ya estaba amonestado. Porque cuando le saca la amarilla, él no se va a llevar las manos al bolsillo para sacar la roja, sino que está como preparándose para anotar la tarjeta amarilla al jugador francés. Y luego los jugadores del Bayern comienzan a recordarle que ya él tiene la amarilla y él reacciona, pero estamos hablando de esto en décimas de segundo, reacciona y entonces le saca la tarjeta roja. Dicho esto, también digo lo otro. Camavinga es totalmente imprudente. Hay una molestia muy grande en, en el mundo del Real Madrid porque termina siendo irresponsable. Tienes que entender que en estas situaciones suelen darse tarjetas amarillas. Ya venías dando varias faltas cuando ya tenías amarilla. Son detalles que tienes que cuidar porque el árbitro tiene margen de error y hoy también, tal como ayer en el juego del Barcelona, tuvieron un margen de error muy amplio. No lo supo cuidar y Camavinga está siendo sentenciado como el villano del Real Madrid, porque se equivocó, porque fue inmaduro, porque fue irresponsable y con esto le termina dañando la serie al Real Madrid, porque esto ocurrió al 87 y 2 minutos después llega el tanto del Bayern Múnich, porque se rompe el partido, se rompe completamente, el Madrid jugando con uno menos, entonces el Bayern intenta sacar rédito de esta superioridad numérica y llega el 3-3 al 89. Una combinación entre Pavlovich a Musiala en un contraataque en el borde del área. Musiala se la da a Luis Díaz. Luis Díaz de izquierda a derecha hace la diagonal y dispara. No iba a gol porque iba prácticamente a la humanidad de Lunin, pero hay un desvío de Militao. Entonces, al darse el desvío de Militao, eh, la pelota se va hacia el poste izquierdo y nada puede hacer Lunin, se estira, pero no llega para entonces anotar lo que sería el gol que pondría esto 3-3 y ya con esto dándole el pase a los bávaros. Y luego ya al minuto 90+4 llega el otro tanto, en este caso de Olise, para entonces darle el, el triunfo al Bayern Múnich en una jugada, en una contra, donde hace la diagonal y Olise termina anotando un muy buen gol de borde interno, pierna zurda, en la que Lunin intenta taparlo, pero nada que hacer. Entonces allí termina sentenciando el compromiso el Real Madrid con un global entonces de 6-4. Partido que en cuanto a emociones cumplió muchísimo, muchachos, y ahora pues tenemos ya cruce de
de la Champions League. Y aquí les tengo algunas preguntas a ustedes. ¿Quién pasa en la serie entre el PSG y el Bayern? ¿Quién pasa en la serie entre el Atlético y el Arsenal? Para ustedes, ¿quiénes son los favoritos para llegar a la final? Pero como yo sé que el Real Madrid es el equipo que mueve masas, es el rey de la Champions, también les pregunto, ¿quién es el máximo responsable de la eliminación del conjunto merengue? Otra pregunta por allí sería, ¿a ustedes les pareció que era merecida la segunda amarilla a Camavinga? Parte entonces de la interacción con ustedes, que me gustaría el poder recibir el feedback para medir, ¿no? Qué dice la hinchada respecto a los partidos de semifinales? Bueno, muchachos, en el partido del Arsenal Sporting quedó 0-0. Allí clasificó el Arsenal, como le estaba mencionando en los cruces. Sin duda que cuando uno se pone a ver las semifinales, el equipo quizá más débil, pero esto es fútbol, ojo, no con esto estoy diciendo que no va a llegar a la final o que sí va a llegar, hay que jugar. Pero el más débil pareciera ser el Arsenal. Es un equipo que viene de más a menos, donde su fortaleza ha sido últimamente la pelota parada, más que el ataque posicional, más que la transición defensa-ataque, más que el momento de la fase ofensiva. Está sufriendo mucho en la transición ataque-defensa. Una personalidad grupal débil, donde en los partidos que terminan de decretarte o no si vas a ganar el título, por ejemplo, contra el Bournemouth en casa y lo pierden 1-2, el Manchester City acercándose. eh, entonces pareciera que es el más débil el conjunto de Mikel Arteta, pero insisto, esto es fútbol y no con esto estoy diciendo que ya el Arsenal está descartado en las semifinales. Muchachos, recuerden, denle me gusta, así no le guste lo que haya dicho, denle me gusta y usted abajo me coloca, no me gustó lo que dijiste de tal, pero apóyeme, dele like a mi programa para que entonces el algoritmo así empuje a que más lo muestre y así más personas puedan sintonizar mi espacio. Consideren suscribirse, comentar, como les mencioné, y activar la campanita. Hasta aquí hemos llegado en la edición de hoy. Cuídense mucho y un fuerte abrazo para todos.